75 milivoltios. Luis, ¿qué iones le dan ese potencial de refuerzo de menos 65? ¿Quién eran los encargados? ¿Perdón? Sodio, cloro y potasio. Entonces, el sodio, mayor concentración extracelular o intracelular. Extracelular, como vemos, 142, dentro 14. Potasio, intracelular, mayor concentración, como vemos. Y el cloro, extracelular. ¿Quién era que, como saben, para que haya este menos 65 milivoltios, el sodio tiende a salir y el potasio entra? ¿Ya? Aquí, mediante la bomba de sodio-potasio, que es dependiente de ATP. Y como dijeron, el cloro, un ion negativo, igual, mayor concentración extracelular y tiene tendencia a salir. Ahora, este menos 65 milivoltios se maneja mediante ¿qué, Melanie? Para que estos tres electrolitos hay un potencial. ¿Cómo se llama ese potencial? El potencial de ¿Perdón? NET. NET. ¿Ya? El cual nos da la fórmula de la concentración interna y externa. Nos da que el sodio, el potencial de tercer sodio es más 61 milivoltios, potasio más 86 milivoltios y el cloro menos 70 milivoltios. Entonces, gracias a este potencial de NET nos explica por qué se va a mantener estos menos 65 milivoltios. Dan, ¿qué me quería decir? Más 61 milivoltios, que es muy positivo. ¿Qué nos explica potencia de inercia? Polarización. Arturo. Es el tope máximo donde deja pasar el ion. Ajá. Lo que quiere decir esto es que cuando llega a más 61 milivoltios, no va a dejar ni entrar ni salir el sodio. Eso nos explica. ¿Ya? Lo mismo con el potasio. Si llega a más 86 milivoltios, igual para la bomba. Los canales de potasio se cierran, no dejan ni entrar ni salir potasio. A eso se refiere. Y lo propio con el cloro. Es muy fácil. Ahora, los efectos de la expresión sináptica sobre la membrana, como vemos, en terminal presináptica y terminal postsináptica. Y, como sabemos, menos 65 milivoltios, que es mi potencial de reposo. Entonces, aquí, una vesícula de transmisión tiene que secretar el espacio sináptico, el neurotransmisor. En este caso, un neurotransmisor excitatorio. Este va a actuar sobre sus receptores y va a abrir los canales de voltaje dependientes del sodio para que el sodio ingrese. Entonces, cuando ingresa el sodio, va a hacer que llegue a su potencial de umbral, que es de menos 45 milivoltios. Entonces, para que llegue a menos 45 milivoltios, se tiene que dar el potencial postsináptico excitatorio de más 20 milivoltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sé que la anterior clase iba muy rápido porque estaba un poco cansado, amanecido, tenía cirugía en la madrugada y ya yo vine aquí. Y al final, no sé, hasta yo me confundí, creo. Entonces, estos más 20 milivoltios es dado por el sodio. O sea, ingresa el sodio y genera ese potencial postsináptico excitatorio. Es por eso que estos más 20 milivoltios, si usted los resta a menos 65 milivoltios, ¿cuánto me habla? Menos 45 milivoltios. Eso quiere decir, ¿ya?
Si no se entendió, bien la anterior clase. Pero para que se produzca estos más 20 milivoltios, que es el potencial postsináptico excitatorio, no es suficiente un solo impulso, ¿sí? O sea, un solo potencial que genera el terminal presináptico y produce la apertura de los canales de sodio, sino necesita entre 40 a 80 impulsos simultáneos o de sucesión rápida para producir este potencial postsináptico excitatorio. Entonces, no es suficiente solo uno. Y, como dijimos en la anterior clase, este potencial postsináptico excitatorio se da en el inicio del axón. Sofía, ¿por qué se daba aquí? Porque ahí se abrían los canales ¿Qué canales? de sodio. Como dice Pascual, ahí existe mayor cantidad de canales de sodio. ¿Ya? Entonces, aquí, donde se inicia el axón, es donde se va a generar con mayor facilidad este potencial postsináptico excitatorio. ¿Ya? De más 10 a más 20 milivoltios. En cambio, aquí a nivel del soma, para llegar al potencial de umbral, tendría que producir un potencial postsináptico excitatorio de más 30 a más 40 milivoltios. ¿Por qué? Porque existen menos canales de sodio. ¿Alguna duda sobre esto? Creo que... ¿Perdón? Potencial postsináptico excitatorio de más 30 a más 40 milivoltios. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de canales de sodio. Y va a generar un potencial de acción, el cual puede ser retrógrado, o sea, que va hacia el soma y a las dendritas, o puede ser anterógrado, que va hacia el axón. Es por eso que este potencial postsináptico excitatorio se define que es el ascenso positivo del voltaje por encima del potencial de reposo normal. Así se define este potencial postsináptico excitatorio. Ahora, si hablamos del efecto inhibitorio en la sinapsis sobre la membrana, Pascual, ¿de quién dependía? El efecto inhibitorio. ¿Qué electrolito lo hacía? El cloro. Entonces, igual, tengo mi terminal presináptica, mi terminal postsináptica. La vesícula de transmisión va a secretar un neurotransmisor inhibitorio, ¿ya?, al espacio sináptico, y va a actuar sobre los canales dependientes del cloro. El cloro va a ingresar y va a generar un potencial postsináptico inhibitorio. ¿De cuánto era este potencial? ¿Cuánto? ¿Menos? No. Menos 70 es cuando la célula está hiperpolarizada. Menos 5 milivoltios. Entonces, el cloro me va a generar un potencial postsináptico inhibitorio de menos 5 milivoltios. ¿Para qué? Para que de menos 65 nos vayamos a menos 70 milivoltios. ¿Y qué va a pasar con esto? La neurona va a estar hiperpolarizada, o sea, inhibida. Y aparte del ingreso del cloro,
se van a aperturar los canales de potasio. Como vemos aquí, el potasio va a salir de intracelular a extracelular, y esto genera todavía que se haga más negativa la neurona postsináptica. Igualmente, como vimos, puede haber una inhibición presináptica. Tengo una terminal presináptica, postsináptica y otra neurona, la cual me va a generar el GABA. Este GABA, Maylene, ¿es excitador o inhibidor? Inhibidor. ¿Ya? Entonces, actúa sobre la terminal presináptica. Si es inhibidor, Lisi, ¿qué canales me van a aperturar? Los canales de cloro. Entonces, al aperturar los canales de cloro, esta neurona va a quedar hiperpolarizada. Y aunque se genere un potencial de acción excitatorio, igual no se van a aperturar los canales de sodio de esta terminal presináptica, y por lo tanto tampoco no se va a despolarizar y no se van a aperturar los canales para que las vesículas de transmisión secreten el neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, si no se despolariza la neurona presináptica, ¿qué canales se tienen que aperturar para que se secrete el neurotransmisor? Para que se despolarice la célula tiene que ser sodio, pero para que se secrete el neurotransmisor cloro es el cloro hiperpolariza la célula. El potasio igual, si sale el potasio se hace más negativa. Calcio. Los canales de calcio son los que hacen que la vesícula de transmisión secrete el neurotransmisor al espacio sináptico. ¿Ya? Entonces, tampoco se van a aperturar los canales dependientes de calcio, por lo tanto, tampoco para el neurotransmisor se va a secretar al espacio sináptico. Y como vemos, esta imagen nos explica de dónde se produce este potencial postsináptico excitatorio, porque existe mayor cantidad de canales de sodio, el cual me va a dar el potencial postsináptico excitatorio de tener una célula de más o menos potencial de reposo de menos 65 llegue a menos 45, y de esta manera se inicia el potencial de acción de esta neurona, y más o menos el tiempo en que dura este potencial de acción entre 2 a 3 milisegundos. Esto con los neurotransmisores de molécula pequeña. Los neuropéptidos te duran mucho más. Y como vemos también en esta imagen, potencial de reposo de menos 65, este está subido. Se aperturan los canales de sodio, me genera un potencial postsináptico excitatorio. ¿A cuánto me va a llegar para que se produzca el potencial neural? No. ¿Cuánto es el potencial neural? ¿Cuánto? Menos 45. Tiene que llegar a menos 45, y de ahí se genera el potencial de acción. ¿Perdón? ¿Y? Menos 65. Se abren los canales sodio por un neurotransmisor excitatorio y se va a generar el potencial postsináptico excitatorio para que me llegue al potencial de umbral de menos 45, y se produce el potencial de acción.
Ahora, como ven este dibujo, para que se produzca esto, necesita un disparo de 16 sinapsis. O sea, para llegar a ese potencial de acción, necesita 16 sinapsis, o sea, 16 potenciales de acción que me produzcan sinapsis de un presináptico a un postsináptico. Uno no es suficiente. Como vemos aquí, disparo de 8 sinapsis. Aquí en el dibujo. Hasta menos 65, pero no llega hasta menos 45. Pero 4 sinapsis, igualmente. Hasta menos 65 no llega ni a menos 60. ¿Ya? Es por eso que necesita la mayor cantidad de disparos para llegar a ese potencial de acción. Uno no es suficiente. Es por eso que eso explica la sumación espacial de las neuronas. Para llegar a un radio disparo. Entonces, esta célula secreta el neurotransmisor, llega a sus receptores excitatorios, se aperturan los canales de sodio y como vemos, si este sodio va a generar el potencial postsináptico excitatorio entre 0,5 a 1 milivoltio. Llega otro potencial de acción que me produce una sinapsis, igualmente apertura los canales de sodio y igualmente me genera un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltios. Otro potencial de acción genera sinapsis, se secreta el neurotransmisor, actúa sobre sus receptores, apertura los canales de sodio y igualmente me genera un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltios. Entonces, esto se va sumando ¿para qué? Para que llegue a más 20 milivoltios. ¿Ya? Es una sumación. ¿Ya? Y esto lo llamamos sumación espacial. De esta manera se va a llegar a su potencial de acción. Igual hay una sumación espacial en las neuronas, que es causada por una descarga sucesiva de la terminal presináptica. Entonces tengo terminal presináptica y terminal postsináptica. Entonces, aquí una vesícula transmisora secreta el neurotransmisor y va a aperturar los canales de sodio por 1 milisegundo. Se aperturan 1 milisegundo y se cierran estos canales de sodio. Y este sodio que ha ingresado me va a generar un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. ¿Ya? Entonces, este potencial postsináptico excitatorio tiene un tiempo de duración de 15 milisegundos. Y aquí, ¿qué tiene que pasar? Tiene que volver a generarse otro potencial postsináptico excitatorio dentro de estos 15 milisegundos. Si pasan más de 15 milisegundos, la célula nuevamente va a volver a su potencial de reposo de menos 65 milivoltios. Entonces, dentro de estos 15 milisegundos se vuelve a aperturar el canal de sodio, ¿ya? Porque ha llegado un nuevo neurotransmisor y va a generar un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. A esto yo lo llamo sumación temporal. O sea, sumación temporal es por el tiempo. O sea que tiene un tiempo de 15 milisegundos para producir otro potencial de acción para que ingrese el sodio y produzca otro potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. ¿Ya? ¿Dudas? Sumación espacial temporal. ¿Está claro, no? Igualmente nos hablan de sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Como vimos anteriormente, dentro de esta terminal presináptica puede haber
neurotransmisores inhibitorios y neurotransmisores excitatorios, los cuales, dependiendo del potencial de acción, se pueden segregar al mismo tiempo en el espacio sináptico. Por lo tanto, si se genera un potencial excitatorio y apertura a los canales de sodio, me va a generar un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. Si se producía si llega se apertura nuevamente estos canales de sodio, me genera otro potencial postsináptico excitatorio de más de 0,5 a 1 milivoltio. Entonces aquí se suma. Al mismo tiempo se puede generar un potencial inhibitorio, los cuales me van a abrir los canales de cloro, ingresa el cloro y me va a producir un potencial postsináptico inhibitorio de menos 0,5 a menos 1 milivoltio. Y aquí se tiene que sumar, se tiene que hacer la diferencia y ya dependiendo se va a generar ya sea un potencial excitatorio o un potencial inhibitorio, dependiendo de los estímulos que manden mi terminal presináptica. Entonces aquí si llegan más potenciales inhibitorios y la suma de estos ganan a los potenciales excitatorios, entonces el estímulo va a ser negativo, la célula se va a hiperpolarizar. En cambio, si estos estímulos excitatorios suman más, llegan más excitatorios que inhibitorios, entonces la diferencia me va a dar un potencial de acción excitatorio. La célula no se va a hiperpolarizar. Bueno, en el libro lo explico un poquito más complejo, no sé si se entiende esa parte. O sea, depende si llega más potenciales postsinápticos excitatorios, si suman más, y tienen que ganar a los potenciales inhibitorios, potenciales postsinápticos inhibitorios. De eso va a depender si esta terminal postsináptica va a tener un potencial de acción excitatorio o se va a hiperpolarizar y se inhibe. También nos habla de la facilitación de las neuronas. Entonces, tengo mi terminal presináptica, mi vesícula de transmisión que va a secretar el neurotransmisor al espacio sináptico, y esta terminal postsináptica que tiene un potencial de menos 65. Entonces, se genera un potencial excitatorio, un potencial postsináptico excitatorio, ¿ya? Y la célula llega a menos 50 milivoltios. ¿Ha llegado a su potencial de umbral? No. ¿Cuánto le faltaría? 5. Entonces, va otro potencial de acción que secrete el neurotransmisor, igualmente abra los canales de sodio, me va a facilitar que llegue a menos 45 a su potencial de reposo. Y sería, también le dicen, el potencial de disparo para que se genere el potencial de acción. O sea, ¿qué quiere decir con facilitador? Que puede haber otro potencial de acción que me ayude a llegar a este menos 45, que es el potencial de umbral, para que se produzca el potencial de acción. O otra neurona mande igualmente un neurotransmisor excitatorio para que de este menos 50 llegue a menos 45. Entonces, ya hablamos de cómo se produce a nivel del soma los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios, ¿ya? Pero igualmente estos potenciales
se producen a nivel de las dendritas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora son las funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas. Es el campo espacial de excitación de las dendritas. Entonces, las dendritas de la motoneurona anterior se extiende, o sea, esta distancia hasta el soma es de 500 a 1000 micras. Es lo que se extiende una dendrita. ¿Ya? Entonces, como sabemos, a estas dendritas les llegan terminales presinápticas. ¿Ya? Y a las dendritas les llega entre el 80 al 95% de las terminales presinápticas. Y al soma solo le va a llegar entre el 5 al 20% de las terminales presinápticas. Las terminales presinápticas son las que ya van a generar un potencial excitatorio o van a generar un potencial inhibitorio. A esto me refiero. Muchos se ¿qué son las terminales presinápticas? Son esto. Son las que van a hacer sinapsis con las dendritas. ¿Ya? Entonces las dendritas le llegan entre el 80 al 95 de esas terminales presinápticas, las cuales van a generar un potencial excitatorio o un potencial inhibitorio. Entonces, cuando se va a generar un potencial de acción, como sabemos, las dendritas no llegan a transmitir un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, si no me generan un potencial de acción, no me van a producir un potencial postsináptico excitatorio. ¿Esto por qué? Porque las dendritas tienen menor cantidad de canales de sodio. ¿Ya? Entonces, al tener pocos canales de sodio, no va a transmitir un potencial de acción desde las dendritas hacia el soma. Y aparte tiene un potencial umbral de excitación muy elevado. ¿Cuánto era el potencial de umbral del soma? Menos 45 milivoltios. Pero dice que el potencial a nivel de las dendritas es muy elevado. El libro no me da un número, no sabría decir cuánto, no dice el Gaito, si ustedes revisan, no me da un potencial de umbral de las dendritas. Entonces, esta sería la causa de por qué las dendritas no me transmiten un potencial de acción. Uno, pocos canales de sodio dependientes de voltaje de sodio. Y el otro, un potencial de umbral muy elevado. Entonces, ¿qué hacen estas dendritas? Me transportan la corriente electrotónica desde la dendrita hasta el soma. Esa sería su función. Entonces, esta es una corriente eléctrica nada más. El libro la llama corriente electrotónica. Entonces, esta corriente va a ser transmitida desde las dendritas hasta el soma, para tratar de generar un potencial postsináptico excitatorio. Pero esto no va a pasar. ¿Qué pasa aquí? Como sabemos, a las dendritas les llegan terminales presinápticas. Están conectadas, ¿ya? El soma está a menos 65 milivoltios. Entonces, estos menos 65 milivoltios que se encuentran en el citoplasma de la neurona es transmitido a toda la neurona, tanto soma y dendritas y axón, en todo el citoplasma. Como sabemos, el citoplasma se extiende en toda la neurona. Entonces, ¿cuánto va a ser el potencial de reposo de las dendritas? ¿Cuánto? Menos. Menos 45 es potencial de umbral de reposo. Si el citoplasma transmite a toda la neurona, ¿cuánto va a ser? Menos 65. ¿Ya? Menos 65. Entonces, eso quiero que quede bien claro para que no se confunda.
Entonces, si se genera un potencial excitatorio, ¿ya?, a nivel de la dendrita, de menos 65 va a llegar a menos 10 milivoltios. ¿Se ha hecho más positiva o más negativa? Más positiva. ¿Por qué? Porque de menos 65 ha ido a menos 10. Pero mientras el impulso va por la dendrita, el potencial va cambiando de menos 20 a menos 35, a menos 50 y menos 60. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se hace más positiva o más negativa? ¿Más positiva? ¿Para adentro? Negativa. Más negativa. Mientras va llegando al soma, nuevamente se va haciendo menos negativa. Más negativa. Más negativa. Más negativa. Más negativa. Se ve aquí, va menos 10, menos 20, menos 35, menos 50 y menos 5. O sea, hay una diferencia de menos 5 cuando llega al soma. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que se está produciendo una conducción decreciente a medida que se da la propagación electrotónica. ¿Ya? Entonces, es una conducción decreciente. ¿Y por qué se da esto? Esta conducción decreciente, menos 10, menos 20, menos 25. Porque estas dendritas son largas y sus membranas son delgadas. Al ser largas y sus membranas delgadas, dejan escapar este potencial de acción excitatoria. Aparte, son parcialmente permeables a los iones de cloro y potasio. ¿Qué pasa si son permeables al cloro y potasio? ¿Serían más negativas o más positivas? Negativas. ¿Por qué? Si ingresa el sodio, el cloro, perdón, se hace más negativa. Si escapa el potasio, se hace más negativas. Entonces, aquí me está explicando de por qué se está haciendo más negativo. Entonces, vamos a decir que cuando más lejos esté la sinapsis excitatoria del soma, mayor será la distribución y menor las señales excitatorias que lo alcancen. ¿Ya? Entonces aquí me está explicando por qué las dendritas no me van a generar un potencial de acción. Si esta dendrita es más larga, este potencial excitatorio que se ha generado va a ser más negativo hasta que llegue al soma. Entonces, esta dendrita tendría que ser más corta para que me llegue un potencial de acción menos negativo. Pero igual va a haber una conducción decreciente. ¿Alguna duda sobre esto que no se haya entendido? Está facilito, ¿no? ¿Está bien, profesor? ¿Se entiende? Alfredo. Entonces, Alfredo, resumiendo, la dendrita me va a producir un potencial de acción. Y yo te pregunto en el examen. ¿Falso? ¿Verdadero? ¿La dendrita me va a generar un potencial de acción? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Por qué, Luciano? Ya. También, ¿qué más? ¿Y qué pasa con la conducción electrotónica? Es decreciente. Por lo tanto, de este potencial de acción que era positivo, se va haciendo negativo mientras va transcurriendo por la dendrita. Ahora, también vamos a hablar de una sumación de la excitación y inhibición de las dendritas. Entonces, aquí tengo mi neurona que tiene un potencial de menos 65. ¿Qué pasa aquí?
Estos son, pongámoslo así, terminales presinápticas que me van a generar un impulso excitatorio, ¿ya? Entonces, este menos 65 que tengo me va a aperturar los canales de sodio a nivel de la dendrita y me va de menos 65 a ir a menos 20 milivoltios, ¿ya? Entonces ese impulso eléctrico que se está generando aquí en las dendritas va a seguir para llegar al sodio, pero igualmente mientras va transcurriendo el impulso se va haciendo más negativo. Menos 40, menos 70, menos 75 milivoltios. Blanca, ¿se hizo más positivo o más negativo este impulso? Más negativo, menos 75 milivoltios. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Perdón? Exacto. Porque estas técnicas van a estar conectadas a otras terminales presinápticas, las cuales me están generando impulsos inhibitorios y están haciendo que ingrese, que se abran los canales de cloro, y por lo tanto me va a ser más negativo este impulso que se ha generado más arriba. Ese sería. Igualmente, a este nivel del inicio del axón le pueden llegar terminales presinápticas que me generan un neurotransmisor inhibitorio. Igualmente me están aperturando los canales de cloro y están haciendo que mi neurona postsináptica se haga más negativa. Eso nos da un ejemplo. Y por lo tanto, ¿cómo quedaría mi neurona? ¿Excitada o inhibida? Inhibida. Entonces queda hiperpolarizada. Entonces, como vemos, es por eso que las dendritas nunca me van a generar un potencial de acción, ¿ya? Solo me transmiten una corriente electrotónica. Ahora hay otra vez sobre fatiga de la transmisión sináptica. Entonces, tengo aquí mi terminal presináptica y terminal postsináptica. Entonces, dice que las sinapsis repetitivas excitatorias a un ritmo elevado que generan descargas postsinápticas muy altas, pero conforme va pasando el tiempo, la frecuencia del disparo va a ir bajando progresivamente en milisegundos o segundos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se generan varios impulsos, varios potenciales de acción. Entonces, aquí se produce el neurotransmisor excitatorio, son varios impulsos potenciales de acción, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, esta terminal postsináptica va a recibir muchos impulsos excitatorios, se van a abrir los canales de sodio varias veces, me van a generar varios potenciales de acciones excitatorios, pero llega un momento que se va a producir un agotamiento, una fatiga de la neurotransmisión. ¿Y por qué se produce esta fatiga? Uno, por agotamiento de las reservas de neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un agotamiento de los neurotransmisores excitatorios, se van a dejar de producir. Igualmente se dejan de producir las vesículas de transmisión, es por eso que se agotan los neurotransmisores excitatorios. ¿Qué más va a pasar? Inactivación de los receptores de membrana postsináptica. Esta membrana de la terminal postsináptica tiene receptores excitatorios.
¿ya? Y estos terminales van a ser ocupados por neurotransmisores excitatorios. Entonces, al estar ocupados estos receptores postsinápticos, los neurotransmisores excitatorios que están aquí no tienen dónde actuar, ¿ya? No pueden. ¿Por qué? Porque estos receptores están ocupados. Entonces, se producirá una inactivación. ¿Qué más pasa? Aparición lenta de concentraciones iónicas anormales. Es otra de por qué se va a producir este agotamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta fatiga? Por eso se explica, por ejemplo, en la epilepsia. ¿Alguna vez alguien ha visto una persona epiléptica? Yo no. ¿Sí? Convulsionan. ¿No ve? Las personas epilépticas convulsionan. ¿Ya? Entonces, hay algún momento que dejan de convulsionar. ¿Por qué? Porque se ha producido una fatiga de la transmisión sináptica. Entonces, cuando se producen estas convulsiones por la epilepsia, ¿qué se estarían generando? Potenciales excitatorios o inhibitorios. Excitatorios. O sea, las células, las neuronas, se producen una sinapsis continua una tras otra y esta persona comienza a convulsionar. ¿Ya? Entonces, para que pase esta convulsión, se produce una fatiga. ¿Por qué? Porque se van a agotar los neurotransmisores excitatorios, porque los receptores postsinápticos van a estar igualmente inactivados, porque todos están ocupados, y aparte la aparición de concentraciones iónicas anormales. Entonces, gracias a este agotamiento de la sinapsis, es por la cual dejan de pasar potenciales excitatorios a la terminal postsináptica y la persona deja de convulsionar. Ahora, efectos de la alcalosis, acidosis, hipoxia y algunos fármacos sobre la transmisión sináptica. Como vemos aquí, tenemos alcalosis y acidosis. Entonces, como sabemos, la epilepsia de hiperventilación le van a producir, le pueden producir alcalosis. Entonces, ¿cuál sería el pH normal? 7. ¿De 7 a cuánto? 7. Para que expliquemos esto de alcalosis y acidosis, no vamos a entender. ¿Cuánto es lo normal? Exacto, de 7.35 a 7.45. Si el pH sube mayor a 7.45, ¿qué va a ser? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya entienden, las personas que sufren de epilepsia hiperventilan. ¿Qué quiere decir hiperventilar? Hiperventilar. ¿Qué tienes? Por hiperventilar. Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? No, cuando estoy refiriendo a hiperventilación, solo respiración. Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, si aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar con el CO2? Valentina, ¿qué pasa con el CO2? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué hace cuando respira? ¿Entra el CO2 o bota CO2? Entonces, ¿qué pasa con el CO2? Valentina, ¿disminuye? ¿Sí? Disminuye el CO2. Entonces, al disminuir el CO2, me va a producir alcalosis. Mayor eliminación de CO2, alcalosis. El pH me va a bajar a 7.8 a 8. Entonces, ¿qué va a pasar con la terminal con la transmisión sináptica? Se produce una excitación. ¿Ya? Entonces, la alcalosis me va a producir una excitación por disminución de CO2. Acidosis.
¿Cómo estaría el pH de la acidosis? Abajo de 7,35. Abajo de 7,35. ¿Hay mayor CO2 o menor CO2? Mayor cantidad de CO2. Esta acidosis se va a producir, por ejemplo, en el coma diabético y el coma urémico. ¿Y qué me va a producir esto? Inhibición. Es por eso que las personas cuando entran en coma, ¿cómo están? ¿Despiertas o se duermen? ¿Responden? No responden. ¿Por qué? Porque ha habido una inhibición de la sinapsis. ¿Ya? Un coma diabético. Para que entiendan, Carlos. ¿Cuánto estaría la glicemia en un coma diabético? Elevado. ¿Más o menos cuánto? ¿100? ¿Cuánto? Arriba de unos 200, no, mi mamá 300. ¿Tu mamá es diabética? Sí. ¿Y con 300 cuánto? ¿Cómo está? Ya empieza, o sea, empieza a desvariar, pero mi mamá a veces llega a 280, sí, pero bien. Hay personas que increíblemente llegan a 300 y todavía están, hay otras personas que no toleran, ¿ya? Llegan a 350, 400 de glicemia. ¿Cuánto lo normal? Ay, de 70 A 100. Imaginen, llegan a 350, esta persona va a entrar en coma. Por Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo una acidosis. Y esta acidosis me va a producir inhibición de la sinapsis. Entonces, si vos sabes que esa persona es diabética y no responde, ¿qué vas a pensar? Que está con una hiperglicemia. ¿Ya? Está haciendo una acidosis. Por lo tanto, está en coma. Ahora, cuando me refiero a coma urémico, ¿en quién se va a dar esto? Renales, pacientes renales que tienen insuficiencia renal. La urea está elevada, el potasio va a estar elevado, ¿ya? Entonces, estas personas igual van a entrar en coma. Si vos tienes un paciente, un familiar que tiene insuficiencia renal y un rato a otro no responde, es porque la urea ha subido, ha elevado y me ha producido una acidosis. La hipoxia, ¿qué va a pasar? Una inhibición de la sinapsis. Campanini, ¿qué es hipoxia? ¿Perdón? No está respirando bien. Ya. ¿Cómo definirías hipoxia? Lisi. Falta de aire. ¿Qué dice Alberto? ¿Cómo defines hipoxia? Clínicamente sí. ¿Cómo se aplica? Ya, vamos mejor. Falta de signos tejidos. ¿Y cómo puedo medir si el paciente tiene hipoxia o no? ¿Con qué? Sí, eso. Antes, cuando no había tecnología, nosotros teníamos un paciente en quirófano y recién nos asustábamos cuando se ponía azul. No, capaz de faltar oxígeno. Pero ahora, ¿cómo puedo medir? La saturación de oxígeno. ¿Cuánto es lo normal aquí? Mayor a 90, mayor a 92. Mi paciente tiene una saturación de oxígeno menos de 90 y está entrando en hipoxia. ¿Está bien? Ahora, si quiero ser más sutil, le pido una gasometría arterial. ¿Qué me voy a fijar ahí? Para ver si está hipoxémico o no. No. Sí, te indica, pero ¿qué me fijaría para decir, no, el paciente está hipoxémico, lo tengo que intubar? Le está ¿qué? La hemoglobina te mide la concentración de saturación de oxígeno, pero puede tener una hemoglobina de 8 y está saturando 100%. ¿Qué te fijas cuando se da el intercambio gaseoso? La presión parcial de oxígeno, la PO2.
¿Cuánto era el nivel de los alvéolos? ¿Quién se acuerda? A nivel de los alvéolos era más o menos 104, 105. Y a nivel de los glóbulos rojos. Entonces, si está esto bajo, ese 94, 95 está bajo, entonces quiere decir que mi paciente está en hipoxia, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una disminución de la sinapsis. Ahora, la cafeína, la teofilina, la teobromina, que se encuentran en chocolates, disminuye el umbral de excitación. Por lo tanto, me va a producir excitación en la sinapsis. Es por eso que usted va a estar más despierto. Por eso recomiendan venir a dar un examen, comete un chocolate antes. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar tu sinapsis, produce una excitación. ¿Por qué? Porque la teobromina disminuye el umbral de excitación, o sea, va a ser más fácil llegar a una excitación en la sinapsis. ¿Qué más? La estricnina. ¿Quién sabe qué es la estricnina? ¿Para qué se utiliza? Para fumigar. Es un insecticida. Entonces, este va a inhibir la acción de sustancias transmisoras inhibitorias y me va a producir una excitación en la sinapsis. Y por último, los anestésicos, que la mayoría de los anestésicos eleva el umbral de excitación y modifica las membranas neuronales volviéndola menos sensible a transmisores excitatorios. ¿Sobre qué neurotransmisor hemos dicho que actúan los anestésicos? ¿El GABA? GABA, exacto. El GABA. Benzodiazepinas, como dijimos, hipnóticos y los gases anestésicos actúan sobre el GABA. Por eso es que inhiben la sinapsis, sobre todo a nivel de la corteza. Es por eso que la persona olvida todo, no recuerda nada, ¿ya? Se produce una amnesia, no recuerda, se duerme. Ahora, inhibe la acción de sustancias transmisoras inhibitorias, por lo tanto va a producir una excitación en la sinapsis. Eso. O sea, damos par, no se puede tener un paro respiratorio, ¿verdad? Pero eso es cuando actúa a nivel de la placa neuromotora, o sea, la placa que inerva los músculos. ¿Por qué deja de respirar? Porque deja de Ajá. subirse. No se produce un potencial de acción y no se despolariza el músculo. Y los músculos respiratorios dejan de funcionar. Por eso. También. Pero la persona va a estar excitada. Está como loca. ¿Ah? Con estricnina, o sea, ¿qué ocurre al paciente cuando tiene estricnina a nivel neuronal, digamos? Porque Se produce una excitación de la sinapsis. Claro, puede llegar a convulsionar o es... Puede llegar a convulsionar, sí. Pero igual va a haber, a nivel neuromuscular, igual estas personas llega un momento que se produce un paro respiratorio y es por eso que fallecen. Ahora, por último, el retraso sináptico. Entonces, como vemos aquí, tengo mi terminal presináptica, terminal postsináptica, y vesícula transmisora que tiene neurotransmisor excitatorio. Se produce un potencial de acción, se abren los canales de calcio para que mi vesícula transmisora llegue a la membrana y secrete su neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Emisión de las sustancias neurotransmisoras por el terminal presináptico. ¿Qué sería esto? ¿Qué hay después? Difusión del neurotransmisor hacia la membrana neuronal postsináptica. ¿Ya? ¿Qué sería? A este nivel, la difusión del neurotransmisor. Luego, ¿qué?
acción del neurotransmisor sobre los receptores de la membrana, o sea, sobre los receptores excitatorios. Luego, aumento de la permeabilidad de la membrana. Y, por último, ingreso del sodio para llevar potencial postsináptico excitatorio suficiente para producir un potencial de acción. Entonces, aquí estamos describiendo cómo se está produciendo un potencial excitatorio y se genera un potencial de acción. Todo esto me lleva un tiempo. A eso se llama retraso sináptico. ¿De cuánto va a ser el retraso sináptico? De 0.5 milisegundos. Todo este proceso que he descrito tiene un tiempo de duración de 0.5 milisegundos. A eso se refiere con retraso sináptico. Bueno, dejaremos esto para el miércoles.